Circuito en paralelo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que luce un circuito en paralelo? ¿Por qué es de importancia conocer qué es lo que sucede con un circuito en paralelo? Todo eso lo vamos a responder en este video y si te interesa quédate hasta el final porque va a estar buenísimo. Mi nombre es Juan Pablo Vielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Un circuito en serie es la antítesis de un circuito en paralelo. Si no sabes lo que es un circuito en serie, te voy a dejar acá un video para que puedas ir a verlo y que todo lo que vayamos a hablar a continuación tenga mayor sentido para ti. Si ya sabes lo que es un circuito en serie, pues continuemos. Lo primero que hay que mencionar cuando hablamos de un circuito en paralelo es la palabra nodo. Un nodo no es otra cosa que un punto donde se intersectan tres o más cables. La palabra clave aquí es 3. Ese es el número que importa. 1, 2, 3. Imaginemos que estas flechas son cables que van a unirse entre sí. Cuando 3 o más cables se unen, eso se conoce como un nodo. Entonces, el nodo es la clave para entender lo que significa un circuito en paralelo. Y vamos a ver un ejemplo. Esto que está acá, que vemos un círculo rojo bastante grande, es un nodo, conocido como en este caso el nodo A. Y acá abajo vemos el mismo círculo de color negro conocido como nodo B. Lo que vemos acá es un circuito en configuración en paralelo. Vamos a decir que este es el caso número 1. Tenemos los elementos de un circuito que ya conocemos, la fuente, el cable, el interruptor. En este caso tenemos dos cargas y obviamente la tierra. Pero acá, en este preciso punto que vemos acá, es donde se unen los tres cables. Este vendría a ser el cable 1, que es el cable que viene luego del interruptor. Este vendría a ser el cable 2, que es el cable que está conectado a la carga número 1 y que se une con este mismo cable. Y aquí tenemos el cable número 3, que es el que está conectado a la carga número 2. Entonces aquí existe la unión de tres cables y por eso se genera un nodo, ¿vale? Ambas cargas están en paralelo a tierra, pero ya sabes que no es lo mismo hablar de la configuración de un componente a la configuración de un circuito. Lo expliqué en el video de configuración en serie, de circuitos en serie. Entonces, fíjate que tenemos dos cargas en paralelo a tierra, pero todo el circuito está en paralelo. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí vemos exactamente lo mismo. Una fuente, cable, el interruptor, otro cable y justamente acá en este punto se genera el nodo A. ¿Por qué? Porque existe un cable que va desde el interruptor hasta la carga número 1 y otro cable que va desde la carga número 2 hasta la carga número 1 y obviamente la conexión que existe acá. Allí se genera un nodo. Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración es que para que exista un circuito en paralelo tienen que existir por lo menos dos componentes como mínimo, como esto que estamos viendo acá, dos bombillas, dos diodos LED que quiero que iluminen de forma paralela. ¿A qué me refiero con de forma paralela? Cuando decimos paralelo nos estamos refiriendo a uno frente al otro.
Eso es lo que significa paralelo, una línea frente a otra. En este caso tenemos los dos diodos, uno frente al otro. Y eso nos da una ventaja sobre la configuración en serie. Recuerda que en la configuración en serie, si uno solo de los elementos faltara, todo el circuito colapsa. En comparación con la configuración en paralelo, si uno de los componentes llegase a faltar, me refiero a alguno de estos diodos, el circuito no colapsaría, y eso es una gran ventaja. Obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas, pero eso es una ventaja frente a un circuito en serie. Y vamos a verlo en la parte práctica. Si yo le doy on, vemos que encienden los dos LED, el rojo, el verde. La corriente eléctrica fluye a través de los dos. Justamente en el nodo, donde existe el nodo, la corriente eléctrica se divide. Una porción de la corriente va a ir a través de este diodo y la otra porción de la corriente va a ir a través de este otro diodo. Una porción va a alimentar el diodo verde y la otra porción va a alimentar el diodo rojo. Eso va a variar dependiendo de la cantidad de corriente que consuma cada uno de los diodos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo quitase el diodo verde? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O qué pasaría si yo quitase el diodo rojo? Pues la respuesta es simple. El circuito no va a colapsar y la corriente eléctrica va a fluir por el diodo que queda. Hagamos el ejemplo. Voy a quitar este diodo. Ahí ya lo separé y vemos que, bueno, no sé si se logra ver ahí yo creo que se ve. El diodo verde está encendido. Y si yo quitase el diodo verde, el LED verde, obviamente me quedaría con un circuito en serie, porque ya aquí no existiría un nodo y solamente tengo un solo componente. Entonces esto se convertiría en un circuito en serie, el cual tiene que tener todos sus elementos. Si yo quitara alguno de los elementos, el circuito colapsa. Ahora, cuando hablamos de un circuito en paralelo, no necesariamente deberían ser solo dos elementos. Como acá, podríamos tener 3, 4, 5, 6, 7 y pare usted de contar. Como por ejemplo vemos acá, en el caso 2, tenemos 4 componentes, 4 cargas, 4 elementos que van a consumir la corriente eléctrica en paralelo. Si eliminara la carga número 1, seguirían funcionando la carga número 2, la 3, la 4. Si quitara la carga 2, quedarían funcionando el resto. Si quitara 2 cargas, quedarían funcionando 2 cargas. Entonces, una de las ventajas en un circuito en paralelo es que puede seguir funcionando. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una pantalla de un iPhone, una LCD, y queda la mitad de la pantalla oscura y la otra mitad queda funcionando. Es porque hay una configuración en paralelo para que los LED puedan funcionar y que no se apague toda la pantalla si ocurre un daño. Así que ya lo sabes, un circuito en paralelo es un circuito que debería tener como mínimo 2 componentes. Y algo que deberías tomar en consideración cuando estés frente a un circuito en paralelo es que puede existir un cortocircuito. En un circuito en serie podría existir un circuito abierto y en un circuito en paralelo podría existir un cortocircuito. Si esto te está gustando y estás aprendiendo, déjamelo saber dándole un like o dejándome un comentario, y así yo voy a saber si este contenido es de ayuda para seguir creando contenido con este estilo. ¿Cómo sé
que posiblemente te esté ayudando. Entonces acá te voy a dejar otro video relacionado con el tema para que sigas aprendiendo. Nos estamos viendo. Un abrazo.